Camacho, amigo, mexicano, ejecutivo. Camacho, amigo, mexicano, ejecutivo. Eso. Gracias, queridas amigas y amigos. Estoy muy contento. Soy un convencido de que quien le apuesta a las nuevas generaciones, quien opta por el futuro, no podría ser diferente en el caso de un partido que tiene una larga cauda en su haber, en su patrimonio colectivo. El PRI es un partido histórico sin el cual no se podría entender la historia de México. Es el partido que protagonizó el siglo XX mexicano, pero no es un partido que puede vivir de prestado, que mire por el retrovisor permanentemente y sea un partido nostálgico. El PRI, basado en lo que ha hecho, debe tener visión de futuro, debe tener una visión de Estado, sin cortoplacismos y sin miopía. Sí, el poder, que al final es lo que está en pugna. ¿El poder para qué? El poder para servir y no para servirse. El poder que ennoblece, el poder que hace mejor a la gente. El poder en manos de quien lo merece. El poder para los jóvenes mexicanos. Estoy muy contento porque todo inicio es esperanzador. Este es el principio de un largo camino y el ICADEP y su escuela de cuadros está empezando con el pie derecho y pisando fuerte, en un lugar simbólico en la historia de México, en un lugar en el que ha tenido experiencias de todo tipo. Me consta, en un lugar en el que al priismo nada le ha sido sencillo, pero que acertó cuando postuló a uno de los suyos, a una gente que más allá de su preparación académica, de su acerado patriotismo y su condición potosina, es sencillamente un hombre de bien. Me enorgullece ser amigo de Juan Manuel Carreras, a quien acompañé como candidato y hoy me enorgullece ser su amigo. Felicidades, querido señor gobernador. Gracias por ser nuestro gran anfitrión y ser uno de los políticos de quienes su partido, todos nosotros, nos sentimos satisfechos y lo nombramos en esta lista que quisiéramos fuera más grande, de los políticos de los que nos podemos enorgullecer. Gracias también a Fer Vallardo y a Paul Hospital, que encarnan a una nueva generación de políticos, quienes como ustedes no tienen por qué cargar con culpas de otro tiempo. Ustedes, hacíamos cuentas, algunos ni habían nacido o tenían pocos años cuando, por ejemplo, en Baja California perdimos la elección de gobernador, o en Guanajuato, estado cercano, o en muchas otras partes del país. Lo que les quiero decir es que ustedes tienen toda la legitimidad para encabezar una nueva generación de políticos sin ningún lastre. Un escenario que es enteramente suyo, en el que todo está por hacer. Por eso vengo entusiasta, claro que sí, y convencido de poder compartir con ustedes, no necesariamente conocimientos, de compartir experiencias de vida y ofrecerles una manera adicional de ver el entorno y comprometerse con él. Hoy quiero hablarles de una entidad en el sentido más amplio, de algo que es mucho más que un objeto.
es un pacto político, es un pacto social, es una norma jurídica, es un proyecto de país, es una manera de ser colectiva. Sé que ya se las entregaron. Hoy quiero hablarles de la Constitución mexicana a 100 años de su entrada en vigor. La edición que les entregamos, déjenme presumirles, esta edición de bolsillo está hecha de ese tamaño para que se la pongan cerquita del corazón. Es una edición que contiene todas las reformas que ha tenido. Es decir, es la edición más acabada y actualizada que pudiéramos tener. Me quiero referir a ella no solo en la perspectiva de 100 años atrás, sino qué significa para nosotros hoy mismo. Por supuesto que hay que conocerla, pero detrás de ella hay muchos porqués, hay muchas motivaciones y sobre todo hay muchas invitaciones. Hay desde luego un compromiso colectivo que los priistas nos hemos encargado de honrar en cada episodio de nuestra vida. Primero, es la primera constitución político-social del mundo. La constitución bolchevique, el resultado de la revolución en Rusia, es de 1918. La constitución alemana de Weimar de la posguerra, cuando Alemania había perdido la que llamaron la Gran Guerra, es de 1919. La nuestra, 5 de febrero de 1917, y es una constitución que hoy mismo es inspiración y faro, es estrella polar para aquellos que no se quieren perder y tener una carta de navegación cierta. Es una constitución que, no obstante ser centenaria, es absolutamente vigente. Quienes han estudiado derecho saben que lo vigente es lo que tiene vida, pero esto es algo más que tener vida documental, vida jurídica. Es útil, es práctica e, insisto, es incisiva, es provocadora y a todos nos ofrece una oportunidad. Tiene 136 artículos la Constitución y, ojo, vamos a empezar con la numeralia, tiene 703 reformas. Para algunos parecen demasiadas. De estas 703, ojo, porque este dato lo voy a usar más de una vez, 318 se han llevado a cabo en los últimos 20 años. Ojo con el dato, a partir de 1997, o sea, hace 20 años, el PRI no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y desde 2000 no la tiene en el Senado. De estas, cuando menos 151 de las 318 se han llevado a cabo en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Es decir, más allá de discursos, los números elocuentes registran que el presidente más reformador de la historia es Enrique Peña Nieto. Pero no son los números fríos los que nos deben motivar, es el conocimiento de lo que traen consigo. La reforma energética, de la que sé que ya les ha hablado el presidente Ochoa y algunos más, no se habría podido llevar a cabo si no hubiéramos hecho una reforma importante en la 21 Asamblea Nacional del partido. Las reformas más trascendentales, las que han calado hondo y están marcando rumbo, se llevaron a cabo, 9 de ellas de carácter constitucional y 4 más de orden reglamentario, o sea, de legislación secundaria, en estos
últimos años. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de fondo? No solo se trata de tener razones sustantivas, motivaciones sólidas, sino capacidad para concertar, para tender puentes, para explicar, para construir lo que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria en el que quepamos todos. Sí, las reformas son profundamente tricolores, no solo porque el PRI las impulsó, son profundamente tricolores porque son buenas para la nación, y hay que tener visión de Estado, sin mezquindad y sin miopía política, para pensar no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones, como todas y todos ustedes. Ahí está el mérito de las reformas. Déjenme hacer un brevísimo repaso con lo que ocurrió después de 1917. Todos los grandes líderes revolucionarios, incluidos los que propiciaron la Constitución, todos murieron producto de la secuela de la lucha intestina. El gran pacificador del país y generador de instituciones fue justamente el partido. En marzo, el 4 de marzo de 1929 se crea el Partido Nacional Revolucionario y se asume legatario del proyecto constitucional, y el gran reto era avanzar en la consolidación, no exactamente del proyecto democrático, y sí del proyecto social. Es así, en grandes trazos, como se crea el Seguro Social, el ISSSTE, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Es así como se avanza en una reasignación de facultades entre ámbitos de gobierno para hacer cada día menos protagónica a la Federación y al Poder Ejecutivo, y ensanchar paulatinamente el poder de los estados y de los municipios. Tarde, en relación con otros países del orbe, inicia lo que algunos especialistas han llamado la transición democrática. La transición democrática no está asociada a un momento, a una fecha. La transición democrática es un proceso, por cierto, no sé si acabado. La transición democrática es poner a las instituciones al día y hacer que sean eficaces. En otras palabras, las instituciones tienen que dar resultados. Es así como después de algunos años empieza a haber algún avance importante, paulatino y creciente en materia democrática. En 1963 se crean los diputados de partido, es decir, la incorporación de las voces disidentes, así sean minoritarias, a las cámaras del Congreso de la Unión. En 77 se instituyen los diputados de representación proporcional, que es, diríamos, la misma figura más adelantada, más acabada y mucho más garantista para las minorías. Se crean tribunales electorales. En 1990 se crea el IFE. En 96 se consolida el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación. Y como parte de esta transición democrática, también el Poder Judicial se actualiza. De tener 26 ministros se reduce a 11. Le dan más oportunidades a las minorías para que se defiendan y puedan impugnar las leyes del Congreso que eventualmente fueron aprobadas por una mayoría, pero que quizás no estén en consonancia con la Constitución. Se crean, se inventan, déjenme decirlo así, las llamadas acciones de inconstitucionalidad, y se perfeccionan las controversias constitucionales, que no es otra cosa sino dirimir un conflicto sobre si un poder afecta la competencia de otro poder o de otro orden de gobierno. Si un municipio considera que el Estado
lo atropella en sus competencias o un Estado es atropellado por la competencia federal. ¿De qué se trata en síntesis, para no irme muy lejos, la transición democrática? De hacer más horizontal el ejercicio del poder, de evitar la concentración en aras del equilibrio entre poderes, que es expresión acabada de un Estado democrático. Un hito, un momento importante en la transición democrática es la alternancia en el Ejecutivo. Dije que en 97 ningún partido tuvo mayoría en la Cámara, en 2000 y hasta la fecha ninguno lo tiene en el Senado. Ocurre la primera transición, la primera alternancia, perdónenme, en 2000 y en 2012, encabezados por Enrique Peña Nieto, ocurre la segunda alternancia. De suerte que hoy nadie podría, con argumentos, decirnos que no tenemos instituciones democráticas, porque de una relación verticalista hemos alcanzado una relación horizontal. Y me voy a referir, para terminar este capítulo, a la renuncia que el propio Ejecutivo hace de facultades que eran suyas. La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión de Derechos Humanos o la autonomía del Banco de México o la del INEGI, todas son en perjuicio de una competencia ejecutiva, presidencial. El presidente, y subrayadamente Enrique Peña, lo hace convencido de que el signo de los tiempos es la redistribución del poder. Es el hecho de que nadie lo concentre de modo que lo pueda aprovechar en su propio beneficio de su partido o en beneficio de un grupo de personas. Alguien con sentido común lo encontraría ilógico, porque parece que va contra sus propios intereses. Sí, si los intereses personales o de grupo fueran superiores al interés nacional. ¿Qué nos dibuja una situación como la que describo? A un demócrata, a alguien que está convencido que el poder, no es cierto como algunos dicen, el poder no se comparte. Al revés, es el tiempo en el que el poder deja de servirle a los poderosos y el poder le sirve a los ciudadanos. Enhorabuena, bienvenida a la competencia, porque a esa estamos hechos, y en la competencia estar no solo en aptitud de competir, sino en actitud de ganar. Por eso para el PRI, bienvenidos estos y otros retos, porque en la competencia vamos a seguir ganando. Pues bien, qué importante, porque quiero darle paso más bien a las intervenciones de ustedes, es comprender que el PRI es la organización de políticos donde milita la gente con más empaque. Y por eso me encanta la Escuela de Cuadros y la decisión del PRI de multiplicar las alternativas para la formación y la capacitación de sus cuadros. No solo hay que ganar las votaciones, hay que ganar las discusiones, hay que ganar el debate y hay que demostrar que tenemos, y esta es una circunstancia enorgullecedora, a la gente con el patriotismo más acerado, más acabado. Sí nos interesa que gane el PRI, pero nos interesa por encima de ello que ganen las personas. Esta es una muy contemporánea, o diría yo, muy moderna visión de la política. Cuando alguien quiere ganar por ganar, me parece que la vida lo va a reprobar.
Cuando alguien quiere ganar porque es el vehículo para servir, tendrá opciones de futuro. Y el PRI, el ICADEP, la Escuela de Cuadros, está abriendo más anchas las puertas para la militancia de quienes hoy son alumnos, son educandos de la Escuela de Cuadros, y mañana, y cuando digo mañana no es en sentido figurado, ya serán delegados a la Asamblea Nacional en la que nos vamos a actualizar, lo han sido y algunos ya lo son, candidatos a puestos de elección popular en un ayuntamiento, a regidores, a síndicos, alcaldes o alcaldesas y por supuesto a las diputaciones locales, federales y así sucesivamente. En el PRI hay muchas historias de éxito. Yo los invito a que protagonicen otras tantas. Estamos en condiciones de hacerlo, porque el PRI tiene que asumir el papel que la sociedad contemporánea le asigna. No puede ser una agencia política del gobierno. El PRI tiene que ser un agente político de la sociedad. Ese es un reto de la Asamblea, hacer que haya mucha más gente que se incorpore al partido, un partido sensible que no pretenda hacer que su programa de acción sea adoptado por los ciudadanos, sino sistematizar y adoptar la agenda ciudadana para convertirla en propia. Un partido que sabe que su única razón de ser radica en acertar en la canalización de las demandas sociales y convertirlas en políticas públicas, en iniciativas de ley, en propuestas de política interior y exterior que acrecienten el prestigio que México se ha ganado a pulso. Hace mucho tiempo que he estudiado este fenómeno. Max Weber, un gran sociólogo del mundo, ha sugerido, por cierto, iniciando en una conversación que tuvo con jóvenes en 1919, al término de la Gran Guerra, diciendo que tenían que definir cuál era la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Algunos intérpretes de Weber han dicho, es que hay que optar entre la ética de la convicción y de la responsabilidad, es decir, la primera, tener que impulsar propuestas en las que se cree, porque esa es la convicción, o hacer lo que se debe, que es la responsabilidad. Y yo pregunto, ¿hay de veras distinción entre lo que se cree y lo que se debe? Si alguien opta por hacer lo que cree que se debe en la coyuntura, puede convertirse en un político eficaz, pero no en un político respetable. No es cierto, según yo, aquello de que el fin justifica los medios, por cierto, equivocadamente atribuido a Maquiavelo. El fin no justifica los medios. Si el fin es noble, los medios tienen que ser nobles. Y no se trata, para no perder de vista el hilo que nos sugiere Weber, de que haya convicción infértil, convicción convertida en dogma. El dogma dejémoselo a las religiones, es decir, la creencia ciega y absoluta en algo. El partido no es una creencia religiosa. El partido no tiene dogmas, tiene principios, y sus principios son los del origen. El principio de la libertad, el principio de la defensa de la igualdad, el principio de la reivindicación social. El partido, como la sociedad, se ha puesto al día, y ahorita me voy a referir a ello, pero parece un juego de palabras. Es transformarse en las cuestiones adjetivas sin cambiar las posiciones sustantivas. Es decir,
¿Cómo honrar a los padres fundadores en lo sustantivo y en lo nuclear, pero ser un partido del presente y con visión de futuro? Por eso la ética de la convicción no está separada de la ética de la responsabilidad. Qué importante entonces honrar los principios y ser eficaz. No somos en el partido un cenáculo de diletantes, es decir, una reunión de especuladores, una reunión en donde hablemos y terminemos hablando. Sí, tenemos que hablar y discutir. Hay que generar una especie de juego dialéctico interminable, eterno, pero al final tenemos que aterrizar. Nuestra materia prima es la realidad. Nuestra materia prima es lo que la gente siente, piensa y necesita. Y el reto es interpretarlo correctamente para sistematizarlo, ordenarlo y al final convertirlo en decisiones socialmente útiles. Por eso, amigas y amigos, los quiero invitar a que esa Constitución que este año cumple 100 años en vigor, siga siendo puesta al día. Y el reto de la generación no es solo conocerla como parte de diríamos, el deber de estar enterados. Lo más importante al conocerla es cumplirla, es imbuirse de su espíritu, porque la Constitución es mucho más que una norma jurídica. Es un pacto político, es un proyecto de país, y la Constitución, que sigue siendo motivo de orgullo para nosotros y oportunidad para la reproducción y el aprendizaje de otros, nos sigue dando todos los días lecciones y oportunidades. Termino rescatando una de las partes que me parecen más importantes, más bellas y más comprometedoras del texto constitucional. A algunos les parece extraño que la definición mexicana de democracia, fíjense bien lo que digo, la definición mexicana de democracia, porque si ustedes o yo le damos clic en la búsqueda de qué es democracia, no vamos a acabar de leer en un día. La expresión mexicana y contemporánea de la democracia en nuestra Constitución está en el artículo 3º, en el artículo relacionado con la educación. Pero estando en lo de la educación, extralimita el contenido de lo educativo. Dice que se entiende por democracia mucho más que un régimen jurídico y político. Es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano. Ese es para nosotros el objetivo, el proyecto y el reto. Hacer que la democracia no sea solo la representativa, el vehículo para hacerse de un cargo de elección popular. La democracia es una forma de gobernar, es una manera de servir. Y en la democracia no hay espacio para los pretextos. En la democracia hay lugar para los resultados. Si nosotros hemos abrazado, y creo que es el caso de todos los presentes, la política no como profesión, porque aquí hay, estoy seguro, de todas las profesiones, o que acaban de terminar o que pronto terminarán de estudiar. La política es una vocación, y la expresión latina de la que viene vocación significa llamado. Es acudir al llamado de una sociedad a la que le urgen los buenos políticos. Sí, que militen en un partido que ustedes y yo compartimos con enorme orgullo, pero que por encima de coyunturas, incluso electorales, advirtamos
que por encima de todo está la patria. Y la patria, otra vez, en las expresiones etimológicas, patria quiere decir la tierra de nuestros padres, esa que irremediablemente, muy pronto, lo será de sus hijos. Muchas felicidades.